Hola a todas y a todos, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a mi canal. Este es el segundo vídeo de abril. En este vídeo quiero hablar de cómo ha estado la energía en estas últimas 2 semanas, porque quiero refrescar esa parte, porque todavía es como que se necesita todavía encontrar como algunas conclusiones con respecto a lo que ha estado sucediendo, ya que desde prácticamente la mitad del mes hemos tenido un aspecto bastante tenso e importante, que marca cambios y tener que tomar decisiones muy importantes, y probablemente algunas personas todavía estáis en esa fase, y será bueno que podáis tener como otra información que os pueda servir quizás para encaminaros hacia adelante con esa decisión o con otra. También hablaré de la luna nueva pasada, que fue el día 27 de abril, la luna nueva en el signo de Tauro, y de la luna llena próxima, que será en el signo de Escorpio, el día 12 de mayo. También habrán algunas reflexiones o quizás algunas preguntas que tenga para daros, y que salgan así, de manera improvisada. Como siempre, voy a compartir pantalla para que podáis ver, para los que estén aprendiendo sobre cómo interpretar o quizás sientan curiosidad en observar los aspectos. Comparto la carta para que podáis tener como esa oportunidad. Entonces, esta carta es la carta de la luna nueva pasada, que fue el día 27 de abril a las 8:30 hora España. Y como he señalado aquí, la luna nueva indica la conjunción del Sol y la Luna en el signo de Tauro, concretamente en el grado 7 del signo de Tauro. Toda luna nueva, como ya sabéis, los que ya venís siguiendo la astrología desde un tiempo, toda luna nueva indica un nuevo comienzo, el plantar una semilla. No siempre ese nuevo comienzo se puede ver ese mismo día, normalmente no, porque tiene la misma implicación, ¿no?, que cuando estamos plantando una semilla realmente, ¿no? Eso es la luna nueva, plantar una semilla. Entonces, en el momento en el que se planta una semilla, no es, normalmente esa semilla que proviene de una idea o de una intención de realizar algún cambio, de desarrollar un proyecto, no es algo que aparezca de la nada, ¿no? Es algo que ya viene cociéndose en el interior, y que probablemente, pues, alrededor de la luna nueva sintamos que es el momento de quizás poner la intención en ver, ¿no?, cómo esa semilla o esa intención, esa idea, ese proyecto, una nueva actividad dentro de un proyecto que ya existe, ¿no? Poner la intención ¿no? Y también como alinearnos ¿no?, mentalmente, con el cuerpo, con el sentir, ¿no?, de cómo verdaderamente podemos ver manifestado el resultado de esa intención a lo largo de los siguientes meses a posteriori. Entonces, todavía estamos en la fase de luna nueva, e incluso podemos también afirmar que los días después de la luna nueva pueden ser los mejores como para verdaderamente ponerle la intención, ¿no?, con mucha más fuerza, ya que la luna, después del tercer día, tiene luz, ¿no? Porque la luna nueva es un punto de oscuridad, aunque se puede también intencionar, porque al final todo es cuántico, pero los días después puede que también, ¿no?, según algunas tradiciones, tiene como quizás más fuerza, ¿no?, para empezar a quizás escribirlo o empezar a tomar algunas acciones en base a lo que se quiera manifestar.
Entonces, bueno, dicho esto, el signo, la luna en el signo de Tauro es una muy buena posición porque Tauro está muy relacionado con el elemento tierra, con la parte de la fertilidad, ¿no? Las personas que tengáis a la luna en Tauro, sois personas bueno, que sabéis cómo gestionar el tema de, ¿no? de manifestar, de cómo atraer a vuestra vida situaciones, proyectos o ideas, ¿no? que tengan un sentido más práctico, cómo desarrollar ¿no? un negocio para que se solidifique a largo plazo. Eh, por ejemplo, también pues cómo hacer los números o qué costes, beneficios, qué es lo que necesitaré a nivel práctico y material, ¿no? para desarrollar mi idea y qué beneficios voy a obtener, ¿no? a lo largo pues, del desarrollo de ese proyecto, ¿no? Por lo tanto, es una muy buena época para esto, ¿no? Para quizás comenzar a plasmar, ¿no? en papel o empezar ya a accionar en cuanto a cuáles van a ser, pues bueno, hacer un balance de cuáles van a ser los costes versus los beneficios, qué tipo de materiales voy a tener para llevar a cabo este proyecto. Si, por ejemplo, la idea es expandir algo, también pues ver ¿no? hacia qué horizontes, ¿no? puedo moverme y de qué recursos dispongo. No tanto en hacer algo arriesgado, sino a evaluar, ¿no? y a ir probando un poco en base a lo que tengo como recurso, porque el signo de Tauro es un signo que camina sobre territorio seguro. Entonces, bueno, es una luna nueva para esto, ¿no? Para avanzar, pero bajo un camino y un terreno seguro, un terreno que sé que es fértil. Entonces, bueno, dicho esto, también esta luna nueva, perdón, se originó con un aspecto bastante tenso y dinámico. Aquí faltaría Lilith, que no aparece, ¿vale? Entonces, bueno, esta luna nueva surge de esta composición astrológica que es una cruz cósmica, es un aspecto muy dinámico en el que nos invita a tener que tomar acción, a movernos y a también tomar decisiones y tener que romper estructuras para avanzar, ¿vale? Venimos de un mes, el mes de marzo, en el que comenzamos el equinoccio de primavera, que siempre trae como algo fresco, ¿no? Algo nuevo. Sin embargo, teníamos a los planetas personales como Venus y Mercurio que estaban retrogradando y no se colocaron en la posición directa hasta este mes. Entonces, a partir de este mes, se puede haber sentido, como me parece que ya mencioné en el vídeo anterior, que abril era ya el mes en el que realmente íbamos a comenzar a sentir como el comienzo de la primavera, por el hecho de que marzo era todavía el paso intermedio hacia tener que tomar las decisiones, pero que todavía no se nos revelaba cuál era ese paso. Entonces, en el mes de abril es como que hemos tenido que tomar decisiones o todavía no estén quizás del todo afianzadas esas decisiones, pero sí al menos hemos tenido ese pacto, ese compromiso con nosotros mismos a la hora de decidir qué es lo que sí acepto y qué es lo que no. Entonces, a partir de ahí, en el momento en el que una persona se ancla en ese compromiso
consigo misma en cuanto a qué acepto y qué no acepto, es en el momento en el que a partir de mayo, cuando ya todos los planetas salgan de la fase de post-sombra retrógrada, se va a poder ver con claridad cuáles son esas resoluciones. Entonces, bueno, esta última semana del mes con la luna nueva marcaba como esto, ¿no? Como quizás un conflicto, tal vez conflictos, choques, ¿no? De diferentes opiniones o de diferentes posiciones, porque esta tensión, esta cruz cósmica se da en signos fijos. Los signos fijos son conocidos por que les cuesta flexibilizarse, le cuesta más quizás cambiar. Es como que se aferran muchísimo a una idea o alguna actitud, ¿vale? Porque están hechos para sostener y para mantener, conservar, ¿no? A diferencia de los otros signos, que por ejemplo los cardinales, como son Cáncer, Capricornio, Aries y Libra, están más orientados a liderar o abrir caminos o a traer nuevas ideas. Los signos fijos, como son Tauro, Leo, Escorpio y Acuario, son más para conservar, para mantener esa apertura que los signos cardinales han hecho. Con lo cual, cuando aparece una gran tensión en estos signos, se puede sentir como, bueno, pues como diferencias de opiniones, gente que quiere tratar de conservar su territorio, de no ceder en cuanto a alguna negociación, o por ejemplo gente que no le cuesta mucho cambiar de idea, se aferran muchísimo a su mente, a sus ideas conservadoras o a sus ideas innovadoras. Es como que le cuesta ¿no? aceptar que hay otras opiniones que pueden ser mejores o peores, pero que la vida le está mostrando que necesita flexibilizar su mente. Por ejemplo, el signo de Leo, no, es lo que he comentado de la mente es más el signo de Acuario. El signo de Leo, por ejemplo, quizás a darse cuenta de que está muy aferrado a su propio orgullo, ¿no? Y que pues probablemente algo, bueno, que también el signo de Leo también se equivoca. ¿Vale? Entonces, pero bueno, para los signos de Leo puede ser un poco complicado el hecho de quizás bajar el orgullo y reconocer que quizás no era correcto o no tenía la razón, o quizás esa forma de actuar o de mostrarse como era, pues realmente no era la adecuada para ese momento, ¿no? Entonces, tener que soltar el orgullo, ¿no? Puede costarle muchísimo al signo de Leo. Por ejemplo, signos de Tauro y Escorpio se aferran muchísimo a algo material o a quizás el signo Escorpio más a lo emocional, ¿no? A un sentimiento o algo que le mantiene anclado como a esa naturaleza, ¿no? de estar fusionado con la pasión o con la emoción, ¿no? Y, por ejemplo, Tauro pues, puede estar muy aferrado a algo material, a algo, no sé, algo práctico material, como puede ser pues, un coche, una casa o incluso una relación, ¿no? Entonces aquí, en esta cruz cósmica, lo que nos está mostrando es a qué todavía me estoy aferrando, que tengo que soltar, porque si no suelto, por ejemplo, ¿no? esta emoción, que puede ser, por ejemplo, una emoción de, no sé, de culpa o pena, ¿no? Si todavía siento ese dolor y no estoy como aprendiendo a dejar ir esa emoción, porque esa emoción me mantiene viva, me mantiene anclada, ¿no? Ahí a esa realidad, a esa versión de mí misma. Me va a costar muchísimo más
avanzar, ¿no? Y encontrar como una salida, ¿no? El mes siguiente, quizás a lo mejor es más el destino que me lo trae, ¿no? Así como de manera radical. Y lo mismo con las ideas, ¿no? Si me mantengo anclada a una idea fija sobre un concepto o sobre cómo las cosas se tienen que hacer, o creo que se tienen que hacer, no estoy aprendiendo de a lo mejor una persona que, bueno, pues que a lo mejor puede ser más joven que yo o puede ser más mayor que yo, pero yo tengo el concepto de que solo, ¿no? De que, por ejemplo, las personas más mayores o más jóvenes pues solo saben esas cosas y totalmente pues me puedo estar equivocando, ¿no? Y esas personas también pueden estar aportándome una nueva información que todavía desconozco. Entonces, esta luna nueva viene muy marcada con esto, pero no se siente, no se empezó a sentir en la luna nueva el 27, sino que este es un aspecto que se empezó a formar a partir del 17 de este mes, mediados, empezamos a sentir ya esto, ¿no? Esta tensión en nuestro interior en el que probablemente teníamos que aprender a ceder o aprender a reconocer que quizás nos hemos equivocado en algún momento de nuestra vida, o muchas, y aprender a reconocer todas esas dinámicas que quizás hayamos podido aplicar en base a ese dolor con esa emoción, ¿no? Por ejemplo, que nos estaba creando una versión de nosotros que está totalmente ya obsoleta. Entonces, bueno, en esta luna nueva es el mejor momento para que pongamos la intención en soltar esto tan importante que ya no nos acompaña porque queremos comenzar de nuevo frescos y con mucho más espacio en nuestro campo energético para que se manifieste algo que esté ya en nuestro campo cuántico. Si tenemos ya algo que está en nuestro campo cuántico y algo que estamos también deseando, ¿no? Desde adentro, algo que hemos estado ya rumiando en nuestro interior, queremos dejarle el espacio, ¿verdad? Entonces, para eso es importante que podáis hacer esta reflexión de cómo han sido estos últimos 15 días eh, y qué os ha estado mostrando la vida, ¿no? Qué situaciones, eventos, dinámicas en relaciones, en la familia, en el trabajo, que se os ha estado mostrando y qué habéis podido notar, ¿no? Que quizás os estaba hablando a gritos la vida, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría que me pusierais en comentarios cómo lo habéis estado percibiendo y bueno, también cómo lo habéis resuelto o cómo creéis que lo vais a resolver. Entonces, esto es lo que quería traer por un lado. Luego, por otro lado, al mismo tiempo, quería comentar que este mes de abril fue un mes en el que el planeta Venus estuvo muy activa, haciendo muchos aspectos relevantes en el que hemos tenido que trabajar muchísimo a nivel personal con nuestros valores, ¿no? También ha sido un mes en el que hemos tenido que observar muy bien cómo estaban siendo nuestras relaciones, ¿vale? No solo por las activaciones que Venus ha estado haciendo, sino también porque Venus ha estado retrogradando. Venus comenzó a retrogradar a principios de marzo, ¿vale? Pero desde finales de enero comenzó su sombra pre-retrógrada. Cuando Venus comienza con esta fase de sombra pre-retrógrada hacia el final de lo que sería la fase post-sombra retrógrada, son unos meses en los que verdaderamente Venus nos está
tratando de, tratando de despertar esta parte interna que tenemos del valor propio, ¿no? Del amor propio, el valor personal, de cómo ya sabiendo quiénes somos, ¿no? Después de haber hecho todo el proceso de trabajo personal de estos últimos meses, desde alrededor de noviembre, diciembre, hasta prácticamente hace un mes. Y todo nos llevaba a eso, ¿no? Ya una vez sabemos quiénes somos y hemos podido darnos cuenta de cuál es nuestra verdadera naturaleza, ¿no? Dónde estamos colocados en este momento presente ¿no? En cuanto a, por ejemplo, a nivel laboral o a nivel familiar o a nivel entre grupos o amistades, ¿no? Una vez hemos sabido colocarnos y posicionarnos en un lugar, comienza esta fase en la que ahora que ya sabemos quiénes somos, ¿no? En esta nueva realidad, lo importante es saber también cuál es nuestra escala de valores. Venus, aparte del valor personal, simboliza también el amor, simboliza también nuestras relaciones personales y también qué es lo que nos va bien, qué es lo que nos sienta bien, cuál es el grado de bienestar que tenemos. Por lo tanto, durante la fase de Venus, en su retrogradación entre el signo de Piscis y Aries, nos invitaba a esto, ¿no? A conectar muchísimo con esa parte interior y más vulnerable de nosotros mismos y ver cuáles son esos códigos venusinos en cuanto al amor propio ¿no? que tenemos que instaurar en nuestra vida a partir de ahora. Por ejemplo, nuestra escala de valores puede haber cambiado, ¿no? Durante ¿no? este despertar que estamos teniendo. Y, por ejemplo, pues a partir de ahora pues podéis sentir que, por ejemplo, ya nos interesa tener un tipo de relación X o Y. Entonces, bueno, pues ahora que ya os habéis dado cuenta de que esas dinámicas en las relaciones, al haberos dado cuenta, por ejemplo, desde quizás qué lugar estabais operando con esa persona, ¿no? Que a lo mejor nutría un patrón eh, no sé, de carencia o que nutría un patrón de inseguridad, de tener miedo a estar sola o de no saber cómo enfocarse en la vida, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el momento en el que descubrís qué patrón se estaba alimentando en esa relación, entonces os dais cuenta de que quizás, pues bueno, este tipo de dinámicas en estas relaciones ya no me acompañan. Entonces se crea otra escala de valores interna diciendo, ¿no? Diciéndonos cada uno de nosotros mismos, bueno, me he dado cuenta de que estaba creando realidades con personas, ¿no? De este tipo y ahora que ya ¿no? me doy cuenta, creo este compromiso conmigo misma que ha sido durante este mes de abril con las conjunciones de Venus que ha estado haciendo con Saturno desde enero hasta abril, en el que realmente no aceptar ya ciertas actitudes o ciertos comportamientos o ciertos trabajos que ya no van alineados con quien somos hoy en día. Entonces, en el momento en el que esto está claro, aquí se está creando una nueva escala de valores, un compromiso con uno mismo, y esto nos ancla en una nueva realidad. A partir de ahora comenzarán a aparecer eventos, situaciones o personas que traigan otra información hasta que eso esté anclado. Entonces, con esto quiero decir que una cosa es darnos cuenta y verlo, y otra cosa es empezar a tomar acción en base a eso. Quiere decir que por mucho que lo haya visto, si luego me vuelven a venir situaciones de la misma manera y yo sigo aceptando eso, entonces es que no he aprendido la lección. Entonces,
volveremos a tener que repetir durante el tiempo que haga falta hasta que realmente ya digamos hasta aquí y ya no acepto esto más, ¿vale? Cada uno y cada una lo vivirá a su propio ritmo y tiempo. Entonces, bueno, el mes de mayo es un mes diferente en cuanto a lo que sería Venus activa porque el rol lo va a coger Mercurio, ¿vale? Entonces, bueno, practiquemos el ahora comunicar, que sería la parte mercurial, comunicar esas cosas, ¿no? De las que me he dado cuenta de que ya no acepto, por ejemplo, en negociaciones, en diálogos con una misma y en diálogos con la pareja, con el socio, con el compañero de trabajo, con el amigo, la amiga, con el hijo. Empecemos a comunicar esas nuevas directrices de las que nos hemos dado cuenta para que eso se vaya creando acuerdos, porque no vale solo verlo, lo que comentaba, no vale solo verlo, hay que comunicarlo a través de la palabra, porque mediante la palabra es que se crean esos acuerdos. Entonces, es un mes, el mes de mayo, para que empecemos a trabajar esos acuerdos, ¿vale? El día 14 de abril, lo mencioné en las redes sociales, me parece que en el vídeo anterior, pero no recuerdo, se creó la conjunción de Saturno con el nodo norte, ¿vale? Eh, Esta conjunción abrió una nueva realidad, ¿vale? Es como la apertura en el tiempo y espacio de todo esto que os acabo de comentar, en empezar a ponerlo como en una realidad mucho más práctica y concreta, ¿vale? Es como comenzar a ver y a observar cómo esto, ¿no? Eh, ¿no? Estas cosas que a lo mejor os habéis estado, ¿no? enfocando y dándoos cuenta de las reflexiones, ¿vale? Entonces empezar a coger como el mando de vuestra vida en esa dirección, ¿vale? Entonces puede ser que hayáis tenido bueno, que cerrar algunas etapas en vuestra vida y empezar a tener que, bueno, pues posicionaros en cuanto a lo que ya no queréis y a lo que sí. Entonces, se os habrá presentado alguna situación, ¿vale? Del 14 al 20 y algo, a ver, al 20, sí, como del 14 al 21 se os ha presentado alguna situación, ¿vale? En la que días antes y días después, ¿vale? Esto puede ser relativo, pero bueno, el tema estaba ahí, en el que habéis tenido que quizás coger el mando de vuestra vida y ser coherentes con lo que queréis manifestar y con la realidad hacia la que queréis construir de aquí a futuro, porque esta conjunción es algo muy kármico, ¿vale? Entonces es muy importante que hayáis podido soltar pautas, situaciones, comportamientos, actitudes que forman parte de la versión antigua de vosotros mismos para que vayáis integrando nuevas formas de comportamiento, nuevas actitudes, cosas nuevas que queráis aprender, incluso si no sabéis cómo hacerlo, pero al menos tener la intención. También quizás, no sé, cambio de vida totalmente, cambio de trabajo, depende cada uno de dónde haya tenido la conjunción exacta, que fue en el grado 26 de Piscis y los aspectos que abre esto. Tal vez a lo mejor no veáis el resultado ya, porque esto es una ventana de alrededor de unos como 13 años o por ahí. Entonces, bueno, observar lo que comentaba en el 2013, septiembre, que ocurrió en el signo de Escorpio, que estaba pasando por ahí, por esas fechas en vuestra vida, qué decisiones tomasteis, que ahora podéis ver como la segunda fase en cuanto a esas decisiones, cómo ha progresado vuestra vida
y qué acciones o qué realidad se os está presentando para que podáis ir cerrando capítulos y abriendo nuevos. Dicho esto, comenzamos mayo con Plutón retrógrado, ¿vale? Va a ser el día 3, el día 4 de mayo. Voy a poner aquí la fecha. Vale, el día 4 de mayo, del 4 de mayo al 14 de octubre, tendremos a Plutón en la fase retrógrada. Estará retrogradando entre los grados 3 de Acuario y 1. Entonces, todas las personas que tengáis grados alrededor del como el 29, 28 de Capricornio y el 6 de Acuario. Vais a vivir, pues bueno, quizás movimientos más bruscos, ¿vale? Depende de dónde estéis ubicados, si estáis en Escorpio, Tauro o en Leo, Acuario. Vais a vivir quizás, bueno, pues algún movimiento que, eh, que, os, que os esté como ayudando a repasar temas con los que estáis tratando, ¿vale? Son temas que, esto depende un poco de la carta, ¿no? Pero depende por tránsito también cómo lo estéis llevando, pero son temas muy profundos que os está llamando como a un despertar o a una renovación personal, bueno, que de momento todavía no sabéis cómo se van a llevar a cabo, pero puede ser unos meses de reflexión y también tal vez de que se reparen esas cosas, esas situaciones o esos eventos que, bueno, que notáis ahí que estáis en un cambio, pero que todavía no sabéis cómo llevarlo a cabo o en qué se va a desenvolver. Entonces, bueno, pueden ser meses para que aparezcan nuevas formas de hacer estos cambios o que bueno, aparezcan soluciones por parte de otras personas, ¿vale? Depende de dónde tengáis ubicado a estos grados en vuestra carta. También el día 12 de mayo tendremos la luna llena, el signo de Escorpio, va a ser a las 17:55 hora España. ¿Vale? Va a ser el signo de Escorpio. Como ya sabéis, toda luna llena implica un cierre, una evaluación de algo que inicié probablemente 6 meses atrás, ¿vale? También muchas veces son cambios que tienen que ver con un ciclo mayor. Pero bueno, normalmente puede ser como el darse cuenta de algo que tenía que desaparecer o que tenía que concluirse, ¿vale? Quizás también tomar otra dirección en vuestra vida, esto también sería como otra sensación, otra intención de cambio, ¿no? O que bueno, o que alguien también se vaya de vuestra vida o que de repente pues dejéis un hábito o todo lo que tenga que ver con esto, ¿no? Con conclusiones o finales. Entonces, esta luna llena es bastante significativa porque ocurre cerca a Urano, ¿vale? Urano es el planeta de los cambios radicales y también pues bueno, de la innovación bueno, de lo social, ¿no? De generar cambios sociales con la intención de mejorar,
siempre Urano, como es un planeta transpersonal, es un planeta muy lento. Entonces los cambios durante la transición de Urano por el signo de Tauro se han ido desarrollando a lo largo de los últimos 7 años. ¿Vale? Entonces, bueno, podemos ver a nivel social quizás pues la culminación o la aparición, ¿no? de quizás algún cambio importante, pues bueno, a lo mejor aparece como la solución, ¿no? de algo que se ha estado maquinando, trabajando en cuanto a, por ejemplo, los recursos energéticos, porque tiene que ver, por ejemplo, Tauro es la materia prima. Entonces puede aparecer como esto, ¿no? Como soluciones o como el tener que resolver ciertas situaciones que tengan que ver con energías renovables. También, por ejemplo, el tema de lo financiero, porque Tauro también rige las finanzas. Puede haber cambios en cuanto al sector financiero. Bueno, quizás a lo mejor alguna caída de algo en la bolsa o alguna moneda, o hay aquí marca un cambio bastante importante. Que bueno, que ya veremos cómo se desarrolla también, porque Urano está en los últimos en los últimos grados del signo, con lo cual estos grados siempre son como mucho más sensibles y nos invitan a como a ir soltando, ir entregando, con lo cual estos signos siempre traen como cambios radicales que tienen que ver con dejar ir ciertas formas de hacer cosas o bueno, quizás algo que ya no es factible, ¿no? para el progreso de la humanidad o el progreso de ¿no? de las energías renovables. No sé, ya veremos cómo se va desarrollando esto. ¿Qué más? También a nivel personal, por ejemplo, puede significar quizás bueno, pues que un cambio de dirección, ¿vale? Algo que repentino, ¿no? que sucede en la vida de una persona, depende de los grados, ¿vale? Esto ocurre entre los grados 22 y 27 de Tauro, entonces más o menos 2 grados más, como el 29, diría más o menos de Tauro, hacia el 22 de Tauro también, mirar a ver qué, y por oposición, Escorpio, Leo y Acuario, también qué grados tenéis aquí, porque, bueno, depende de la posición en la carta natal, pues puede ser que el cambio venga de fuera, que alguien lo traiga o que realmente esa persona cree ese cambio. ¿Vale? Con Urano nunca sabemos hacia dónde nos lleva, pero sí que es importante que para que no nos pille de sorpresa los cambios, que vayamos soltando y que vayamos limpiando nuestro espacio cuántico para que cuando sucedan los cambios, ¿vale? que no nos duela tanto o que nos parezca como muy drástico, ¿vale? Porque en el momento en el que uno va limpiando más su campo cuántico, ¿no? desde el físico, energético, mental y emocional, y se siente mucho más ligero. Cuando un cambio mayor llega, es mucho más fácil pivotar, ¿no? Es mucho más fácil adaptarse a dicho cambio y no se siente como tan intenso tal vez. Entonces, bueno, vamos a ver qué sucede alrededor de esas fechas y bueno, me gustaría también que quizás pudierais comentarme en los comentarios, ¿no? cómo lo estáis viviendo. Y bueno, esta es la lectura que tengo para estos momentos. Espero que os sirva de ayuda y bueno, me gustaría leer cualquier cosa que podáis comentar en los comentarios. Será muy, muy positivo también para mí. Un placer y hasta la próxima.